Eh, Vamos a continuar con nuestra clase sobre neuropsicología de las funciones ejecutivas. Y hasta el momento hemos venido hablando que el concepto de funciones ejecutivas es un concepto que tiene diferentes acepciones y que incluye diferentes procesos, que está relacionado con la conectividad entre la corteza prefrontal y diferentes estructuras mediales, laterales, corticales, subcorticales, lo que a lo largo de la vida va permitiendo que emerjan circuitos un poco más distribuidos, y esos circuitos lo que facilitan es el control voluntario de las funciones implicadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si recluta circuitos que tienen que ver con la percepción, entonces permite que tú hagas un control voluntario sobre lo que percibes y cómo lo percibes. Hablamos de que siempre que nos referimos a control voluntario, estamos refiriéndonos a un control que se ejerce con esfuerzo, que requiere tiempo, que requiere lenguaje y que requiere un aprendizaje social, ¿sí? De los mecanismos para controlar, ¿no? Sobre qué, cómo y cuándo se debe controlar cada una de las funciones. Bien, entonces para abordarlo, vamos a dividir los tipos de control conductual que podemos hacer en cuatro grandes familias, ¿sí? Entonces, la primera familia sobre la que vamos a hablar, la primera categoría sobre la que vamos a hablar es sobre el control cognitivo, ¿sí? Y entonces, esto tiene que ver con poder establecer mecanismos para voluntariamente establecer regulación de los procesos atencionales, de lenguaje, de memoria, perceptuales, ¿sí? Los típicamente denominados cognitivos, ¿vale? Y cuando hablamos de control cognitivo, pues ya incluso muchas de estas funciones las hemos visto, ¿no? Entonces implica redes que involucra la corteza prefrontal dorsolateral, el lóbulo parietal inferior, los ganglios basales, el cerebelo, ¿no? La conectividad que emerge entre estas redes va permitiendo el surgimiento de los sistemas de control cognitivo a lo largo de la niñez y la adolescencia, ¿vale? Estos son redes que se conectan lateralmente en tractos un poco más dorsales, entonces son las vías más dorsales que hemos visto, ¿sí? Para poder mover los ojos, para cambiar el foco atencional, para reorientar la atención, para secuenciar las acciones, ¿sí? Entonces, y los ganglios basales son muy importantes en términos de que le dan secuenciación y fluidez, y el cerebelo también en términos de automatizar un poco este control cognitivo voluntario. Bueno, el control, entonces, ¿qué tipo de aspectos cognitivos? Pues hemos visto que podemos generar control voluntario. ¿Sobre cuáles podemos generar control voluntario? Por un lado, podemos generar control voluntario sobre a qué atendemos, ¿cierto? Sobre el foco atencional. Entonces, cuando controlamos el foco atencional, entonces van emergiendo habilidades o procesos como de rastreo y selección, ¿se acuerdan? Lo que vimos de atención selectiva, que la evaluábamos con tareas de rastreo. ¿Se acuerdan de alguna tarea de rastreo que usáramos para evaluar el control, la atención selectiva? Sí, profesor, cuando había una secuencia de números y también de letras, y entonces la persona debe seguir continuamente número y letra hasta terminar. Eso le llamábamos, ese era el tray making test, ¿cierto? O las tareas, por ejemplo, encontrar las diferencias, ¿no? Muchas veces haya la diferencia. O tareas, por ejemplo, de encuentra un estímulo objetivo, por ejemplo, dónde está Wally, o dónde está Javier, o ¿sí? Dónde está el gato, dónde está lo que sea, donde hay muchos objetos. Esas tareas que implican cambiar de foco atencional de forma voluntaria para encontrar algo o para cumplir un objetivo en la tarea, como era unir los puntos que tú dices, Sandra, muy bien, son tareas de control atencional, bien, de rastreo. Entonces, esas tareas ya habíamos visto que implican este tipo de circuitos, ¿sí? Bien. ¿Qué otras habilidades de control atencional tenemos? Por ejemplo, para mantener el foco atencional, ¿sí? Durante algunos momentos. Aunque vimos que también implica redes un poco más ventrales. Tareas de alternancia del foco atencional, poder cambiar el foco atencional de una tarea a otra, ¿no? Entonces,
entre, por ejemplo, prestarle atención un momento a la diapositiva, luego a una página de internet, luego, entonces estar alternando el foco atencional implica también ese tipo de circuitos. Y es lo que en algunas tareas, creo que es el modelo de estudios, denominan el sistema atencional supervisor, ¿sí? Entonces es el sistema ejecutivo que permite controlar a qué se le presta atención y a qué no se le presta atención. Bien. Entonces esto es en cuanto al control del sistema atencional. En cuanto a la memoria, principalmente la memoria a corto plazo, esto correspondería, o este circuito de control cognitivo, o esas funciones de control cognitivo corresponderían con la memoria de trabajo, ¿sí? Con el sistema ejecutivo central de la memoria de trabajo. ¿Recuerdan? El modelo de Baddeley, que permite priorizar las acciones dentro de una tarea de memoria a corto plazo para resolver una tarea. Por ejemplo, contar números hacia atrás, rotar una figura, depende si es visual, ¿sí? O si es visoespacial o si es auditiva. También estos circuitos están involucrados con lo que se conoce como metacognición, saber qué se sabe, ¿sí? Por ejemplo, para establecer estrategias metacognitivas para la memoria, para recordar. Entonces, cuando ustedes están leyendo y están subrayando para tratar de luego recordar lo que subrayaron o resaltar lo que subrayaron y están implicados esos circuitos. O cuando se hacen asociaciones, ¿no? Cuando se hacen asociaciones semánticas, asociaciones fonológicas, contextuales, para tratar más adelante de evocar la información, tiene que ver con este tipo de circuitos, ¿se acuerdan? Y que veamos cómo las claves, principalmente sean claves metacognitivas, servían para la recuperación en términos de memoria. También tiene en cuanto al lenguaje, pues está asociado con las habilidades de fluidez verbal para rápidamente, principalmente, evocar o producir léxico, ¿no? Entonces lo evaluamos con las tareas de fluidez de producción léxica, ¿no? Producir palabras o también de nominación. Control de la percepción, de saber qué percibimos, controlar lo que estamos percibiendo, lo veíamos principalmente con algunos aspectos de las nocias asociativas. Control motor y secuenciación de acciones voluntarias, también como la vigilancia de si estamos o no estamos haciendo adecuadamente los movimientos, ¿sí? O qué tipo de movimientos tienen que realizarse para una tarea determinada. Y la priorización de los movimientos o de las acciones para completar. Vimos que esto se podría alterar también en las praxias ideacionales. Automonitoreo, entonces tiene que ver también con estos sistemas de metacognición, entonces como la vigilancia, estar permanentemente usando nuestros sistemas de memoria de trabajo para vigilar que estemos realizando las acciones adecuadamente. Esto es muy importante para la rehabilitación, ¿no? Entonces, gran parte de muchas técnicas de rehabilitación neuropsicológica y también en otros tipos de rehabilitación en psicología se basan en el automonitoreo, ¿no? O sea, que la persona sea capaz de vigilarse a sí misma, ¿sí? Para que pueda describir o controlar su comportamiento en un contexto determinado, ¿no? O sea, para detectar si lo está haciendo adecuadamente o si no lo está haciendo adecuadamente, de acuerdo a los objetivos de la terapia, pero también del contexto. Entonces, tenemos que ver que muchas veces hay limitaciones en el desarrollo para estas habilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en niños muy pequeños, niños de 4 o 5 años, se les pide que hagan vigilancia. Entonces, es que no te das cuenta que lo estás haciendo mal, ¿no? Pues no se dan cuenta, todavía no tienen la capacidad, ni las redes cerebrales distribuidas, ni la habilidad para hacerlo, ¿no? Entonces, recuerden que todo esto también, esto no surge individualmente, sino esto se desarrolla en contextos sociales de entrenamiento, ¿no? O sea, con un proceso de transferencia de lo que está en el plano individual a un plano intraindividual, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con otra persona, a eso me refiero, ¿no? Antes de poderle exigir al niño de que se dé cuenta de sus errores o que se vigile a sí mismo, hay que darse la oportunidad de entrenarlo junto con otra persona, ¿sí? En tareas de andamiaje, tareas cooperativas, en tareas con adultos, en los que
se le van dando las instrucciones de cómo tiene que ir vigilando la conducta, cuáles son los errores o cuáles son los tipos, los aspectos relevantes a vigilar, y más adelante sí se le puede exigir que, pero cuando se entrene, ¿no? Cuando se le dé la oportunidad de entrenarlo, que lo haga por sí solo. ¿Listo? Entonces a esto se refiere con automonitoreo, que es un objetivo enorme, enorme de muchas intervenciones psicológicas y neuropsicológicas. ¿Sí? Tareas de planificación. Tiene que ver con la secuenciación Pero, de acciones. Dime. qué pena, esto del automonitoreo tiene que ver con la anosognosia. O sea, Sí, tiene que ver, pero entonces sería cuando no se logra hacer. Sí, Melissa. sí, por eso, digamos, cuando la persona no es consciente de, digamos, de los déficits, Uh-huh. eh, tocas, toca como reforzar eso del automonitoreo. Sí. Cuando hay anosognosia, entonces uno de los objetivos uno de los objetivos y de las barreras, ¿no? Primero se convierte en una barrera, porque no te permite que la persona haga, se entrene por sí misma. ¿Sí? Entonces tú le vas a decir que realice ejercicios en la casa o algo así, fuera del consultorio, pero va a ser muy difícil porque la persona no se da cuenta cuando lo está haciendo bien o cuando lo está haciendo mal, ¿sí? Como en los casos de mi negligencia o de síndrome de Valint, ¿sí? O de confabulaciones. Entonces, es una barrera enorme, y entonces uno de los objetivos de la intervención en ese caso sería generar conciencia del déficit para que más adelante puedas entrenar automonitoreo. O sea, el automonitoreo no se pide, sino se entrena. Entonces, pero primero tienes que asegurarte que haya conciencia o percepción o percatación del déficit para que luego sí pueda hacerse automonitoreo, ¿no? Entonces, tú lo que puedes hacer es primero comparar en sesiones, siempre comenzar con sesiones sociales, o sea, con otra persona, con el terapeuta, con los asistentes, con la familia, con los compañeros del colegio, para que la persona observe el desempeño de las otras personas, puede incluso fingirse un desempeño erróneo, para ver si la persona puede determinar cuándo el desempeño está siendo errado, y luego que la persona se observe a sí mismo en situaciones sociales, ¿no? Mira, te salgo, yo te miro, yo te estoy indicando si vas bien, si vas mal, ¿sí? Fíjate que acá no lo estás haciendo bien, que acá se le dan claves contextuales, se le dan consignas, entonces se le enseñan una serie de frases, ¿sí? Y en las frases la persona que tenga que decirse, tengo que tener en cuenta mi lado izquierdo, tengo que tener en cuenta mi lado izquierdo, ¿sí? No debo, ¿sí? Frases de acuerdo a que le permitan guiar su atención hacia los aspectos que no está percibiendo, y luego sí podemos ir mirando hasta qué punto sí puede automonitorearse, y en el momento en que logra automonitorearse va a reducirse la nosognosia y también va a mejorar las posibilidades de terapéuticas, ¿sí? Porque puede hacerse rehabilitación sin la presencia de otras personas. Dale, Melissa. Sí, profe, gracias. Por la pregunta. Listo. Entonces, otros aspectos que entran dentro del control cognitivo tienen que ver con la planificación de acciones, que es la secuenciación de una serie de acciones un poco más complejas para realizar un objetivo, ¿sí? Por ejemplo, uno puede evaluar este tipo de cosas como una tarea que hicimos, creo que hace mucho tiempo, no creo que lo hicimos acá, creo que sí, que era ir a hacer como una lista, con una lista, ir a hacer una compra, ¿sí? Entonces tú tienes que pensar qué vas a hacer primero, qué vas a hacer después. El Trade Making Test también sirve de alguna forma para evaluar esto, principalmente la parte B, que es combinando letras. ¿Sí? La persona tiene que planificar un poquito. Tareas de composición escrita, donde hay que hacer planificación. Tareas bueno, y principalmente tareas lógicas como las torres. ¿Sí? Las torres de Hanoi, torres de Londres, que te implican pensar la secuencia de acciones para para llegar a un objetivo, ¿no? Que es armar la torre en el menor tiempo posible. También aquí está flexibilidad cognitiva. Bueno, entonces algo importante es que esto no es puramente cortical y no es puramente prefrontal, ¿no? Tiene que ver con circuitos que se van estableciendo, los ganglios basales van a ser muy importantes. Entonces vemos alteraciones o demencias que implican
alteraciones de los ganglios, de los ganglios basales que conllevan a síndromes o a síntomas disejecutivos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en algunas demencias tipo Parkinson o síndrome de Tourette, o también en algunos problemas que psiquiátricos tienen componentes disejecutivos, ¿sí? Como esquizofrenias, por ejemplo, es un claro marcador neuropsicológico, o sea, eso se le llama un endofenotipo. Por ejemplo, en la esquizofrenia, la pérdida o las deficiencias en el control cognitivo, o sea, les cuesta muchísimo, entonces en la mayoría de tareas de ese tipo, de flexibilidad, de control atencional, de memoria a corto plazo, cuando en algunos tipos de esquizofrenia se ven alteraciones graves. Y lo que vemos es por fallas en la conectividad corticoestriada, ¿sí? Frontoestriada. Entonces, este circuito va a ser muy importante para el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Listo? Entonces, no es puramente cortical y no es puramente prefrontal. Los cerebelos también, o el cerebelo mejor, ¿no? Los hemisferios cerebelosos. Entonces, también son muy importantes en las funciones ejecutivas. Entonces, se ha visto, por ejemplo, cómo están implicados en tareas de memoria verbal, de trabajo verbal, en detección de errores, en control atencional, en planificación, en memoria prospectiva, es decir, hacia el futuro. Bien, ya que permiten liberar recursos, o sea, automatiza acciones que consumen recursos atencionales y permiten invertirlas en procesamiento arriba-abajo, o sea, procesamiento voluntario. Bien. Esto hay diferentes baterías, por ejemplo, para evaluar funciones ejecutivas. Por ejemplo, está el Banfe está en la facultad, es una de las que más se utiliza, y esto lo divide por funciones según la localización, que lo que yo les contaba, que pues no me parece lo más adecuado, pero entonces gran parte de estas de control cognitivo las van a encontrar dentro de las tareas de funciones dorsolaterales. ¿Sí? Entonces, hay tareas para organizar elementos, para categorizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para hacer clases, desagrupación en clases, esto también, por ejemplo, se hacía y podemos ver el desarrollo en las tareas piagetianas. ¿Sí? No sé si de pronto en alguna clase de desarrollo pudieron hacer ejercicios piagetianos, como el de las flores y las rosas. Entonces, que si tú tienes flores y grupos de flores, rosas, entonces, ¿cuáles son flores? Que si las rosas son flores o no son flores, o los ejercicios con los circulitos, en los que tú tenías dos círculos que se intersectaban y tenías diferentes figuras, cuadrados, triángulos, con colores. Entonces, ¿cuáles comparten características similares y cuáles no? Entonces, esa formación de clases que va emergiendo entre los 3 a 7, 8 años de vida, tienen que ver también con el desarrollo de estos circuitos de control cognitivo. ¿Sí? Entonces permite organizar el mundo en clases, y esa organización en clases te permite pues categorizar, que es clases ordenadas, entonces que se integran unas con otras, generando jerarquías de clases. Entonces, por ejemplo, una clase mayor puede ser los seres vivos, dentro de las cuales están las plantas, los animales. Dentro de animales tenemos mamíferos, reptiles, aves. Dentro de los mamíferos tenemos primates, tenemos, bueno, así diferentes clases. Esto te permite comprender un poco mejor el mundo, memoria semántica, ¿no? Entonces, esta categorización y esta organización está relacionada con el desarrollo de la memoria semántica, ¿no? Y hay tareas de clasificación y tareas también de generación de conceptos, ¿sí? Bueno, pues esta es una de las funciones que incluyen dentro de las funciones ejecutivas, que están, en este caso, incluidas dentro del control cognitivo. Bueno, otra de las funciones que suelen incluirse o que suelen evaluar en funciones ejecutivas también dentro del control ejecutivo son las torres, ¿no? Entonces, la habilidad es planificación y solución de problemas, y se evalúa a través, por ejemplo, de las torre de Hanoi o torre de Londres. ¿Sí? ¿Alguien pudo jugar con esto? Sí. Cuéntenme, ¿cómo les fue? ¿Qué experiencia tuvieron? Bien, pues
al principio que parece Hanoi, como fichas, pues es mucho más fácil, pero obviamente pues cuando van saliendo más, se vuelve más difícil, uno no tiene tanto espacio para moverla. Sí, incluso hay aplicaciones de torre de Hanoi, ¿no? Tú puedes descargar una aplicación en un celular, una tableta, un computador, para jugar para evaluar, incluso jugar, evaluar lo que sea Torre Hanoi, para trabajarlo con niños o con personas, o sea, ya sea en evaluación o en rehabilitación, con niños, con adultos, con personas con discapacidad, etcétera. ¿Sí? Y ya saben que ahí están elaborando funciones ejecutivas. ¿Alguien hizo la torre de Londres? La que es de unos chiquitos y unos más grandes. No, esa es la de Hanoi. Yo, Diego, yo la hice. Cuéntanos, en qué consiste? ¿Qué es esta que está acá? Que es la de los Pues colores, las fichas de colores. sí, yo entendí que, y bueno, luego que hice fue que tú tenías como una imagen guía a la cual tenías que llegar. La de Entonces arriba, sí. tenías que pasar los discos como, pues de acuerdo a la imagen que te estaba mostrando, pero solo Sí, podías hacerlo de uno en uno, o sea, de un disco en un sí. disco. Sí, por ejemplo, acá cómo haríamos para hacer la figura guía. Primero Eh, pasaríamos, ¿cuál? ¿El rojo o el verde? el verde y luego pues el rojo a la izquierda. Eh, Exactamente, eso implica generar un plan, una anticipación de acciones, una secuenciación de acciones. A ver, sí, entonces, en última, la planificación tiene que ver con la secuenciación de acciones. Sí, gracias, Valentina. ¿Hablaste? ¿Quién habló? Sí, Valentina Torres. Gracias, Diego. A ti. ¿Y cómo te fue jugando con eso? Me fue bien, solo que cuando ya pusieron como, creo que lo máximo fueron 5 discos, 6 discos, no me acuerdo. Sí. Ya hubo un momento donde como que hice más movimientos, porque sí, o sea, como que no, pues no sé si decir planifiqué, pero como que no organicé bien los movimientos antes de hacerlos. Ujú, claro, y en la medida en que tú te vas entrenando, pues cada vez lo vas haciendo mejor. ¿Sí? También tiene un proceso de aprendizaje. Entonces, eso, Valentina. Entonces, esto ustedes, como les digo, lo pueden usar para trabajar con niños, con adultos. ¿Alguien más pudo jugar con la Torre de Londres? Yo, ¿Cómo te fue? ¿Quién es yo? Melissa, ¿Cómo te fue, Meli? bien, pues al principio no entendía, o sea, como que arriba te muestran como lo que tienes que hacer. Entonces, por ejemplo, poner el disco verde primero en una y arriba el rojo, no vacío, y el otro con el azul. Pero tiene que ser con, o sea, con lo que ya habías hecho antes. Em, y ya, Sí, pues, también como que no había calculado bien los movimientos, pero luego ¿cómo de es? que lo entendí, pues fue, ajá, exacto, fue más sencillo de hacer. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, para hacer esta, entonces, movemos esto acá y esta acá. Eh, Ujú. entonces, es muy sencillo para que todos puedan jugar, ¿no? Pueden, esto pues, hay que cambiarle. Bien, y así por el estilo. Bueno, ustedes ven la diferencia. En muchos laboratorios o en muchas tareas de neuropsicología prefieren usar Torre de Hanoi y Torre de Londres y no Torre de Hanoi. Aunque acá es mucho más conocida la Torre de Hanoi. Yo creo que por eso no, pues ya todos conocen cómo funciona la Torre de Hanoi, ¿cierto? Entonces no vale la pena. Y la han trabajado yo creo que en otras clases. Mostrarla. Fluidez verbal. ¿Qué es la fluidez verbal? Tiene que ver con la velocidad y precisión en la producción de palabras, básicamente. ¿Sí? Y esto pues se evalúa básicamente pidiendo que en un minuto digan la mayor cantidad de palabras que tengan que ver con una ley, o sea, se puede evaluar fluidez verbal semántica
o fonológica, ¿no? Si es fonológica, entonces palabras que comiencen por una letra determinada, por un fonema. O de una categoría. Entonces dime todos los animales que se te ocurran o todas las frutas que se te ocurran, ¿no? Entonces eso sería semántica. Fonológica tendría que ver con dime todas las palabras que comiencen con la letra M. ¿Sí? Y cuando uno evalúa la fonológica, dependiendo de la prueba, muchas veces es como, se les da como restricciones. Trata de que no sean palabras o sea, relacionadas, ¿sí? Y que no sean nombres. Muchas veces también se les dice nombres propios. Entonces, por ejemplo, María, Marcos, entonces no vale. Porque por lo general las personas no nombran ese tipo de... ¿Alguien hizo la tarea de fluidez verbal? ¿Ninguno? Juan Pablo, cuéntame. Yo, profe, pero lo que yo tenía entendido es que cuando son fonemas, por ejemplo, no se le dice tanto que sea la letra, sino solamente el sonido, ¿cierto? O sea, por ejemplo, con la B, pues vale lo mismo que sea con la B larga o con la B pequeña. ¿No es así? Sí. Por lo general no se usan ese tipo de consonantes, de letras que tengan esos problemas para no confundir a la persona, ¿sí? Y más aquí que no hacemos la distinción entre B y B, ¿sí? Entonces, por lo general se usa la L, la M o la P, que son las de mayor frecuencia, ¿sí? Sí. Para evitar ese problema. Y sí, y no es que se le pida el fonema como tal, sino es más con la letra. ¿Sí? O en casos determinados, si tú quieres probar cosas más específicas, puedes probar con un fonema como tal. Entonces, dime las que comiencen por pa. ¿Sí? Ok. Pero por lo general, y la mayoría de las pruebas utilizan solamente la primera letra. ¿Y tú lo aplicaste, Juan Pablo? Sí, pues más o menos. Hagámoslo rápidamente entonces acá, muchachos. Escriban ustedes ahí en sus cuadernos. Entonces, cuando yo les diga, déjenme saco el cronómetro. Temporal, alarma, cronómetro. Listo. Reiniciar. Entonces, cuando yo les diga, van a escribir la mayor cantidad de palabras que se les ocurra. Recuerden que no pueden repetir, no deberían repetir las palabras, que no sean nombres propios, ¿bien? Y que no sean palabras como derivadas. La letra va a ser la letra P. Listo, comiencen. Ven todas las palabras que les ocurran por P, que comiencen por P, por la letra P. Paren. Listo, cuéntenlas, por favor. ¿Cuántas tuvieron? 19. 18. 18. 18. Altísimas. Uno esperaría que tuvieran más de 11. 10, 11 es como lo mínimo. Si tienen menor de 10, 11 palabras por minuto, en este tipo de tareas se asume que hay un problema de desarrollo de la fluidez verbal. ¿Sí? Eso puede suceder en casos como de dislexia y demás. Repitieron palabras, miren,
¿Alguien me puede, si quiere, alguien le puede tomar una foto a la lista y la puede subir al chat? Diego, pero yo tengo una pregunta. Por ejemplo, a mí se me ocurrió papá y pues al segundo se me ocurrió papá. Entonces, no sé si eso se vale porque son palabras semánticamente diferentes, pero pues fonológicamente iguales. Sí, pero como acá estamos hablando de fluidez fonológica, no vale. Sería una perseveración. Ah, ok, listo. Claro, una tiene tilde y la otra no, pero sí, o sea, evaluando ese tipo de cosas, entonces uno qué puede evaluar acá, uno evalúa la cantidad de palabras, ¿no? Y de acuerdo a entonces establece un indicador de fluidez verbal. ¿Qué es lo que también afecta esto? Porque ustedes leen mucho, ¿sí? Y ustedes, o sea, ustedes no son un grupo, si por ejemplo comparáramos con carreras que no leyeran tanto, veríamos que la fluidez verbal sería un poco más baja, ¿no? En carreras de ciencias sociales, por lo general la fluidez verbal es más alta. Entonces, pato, papa, pata, palo, pozo, pesar, pesa, piso, pelo, pala. Aunque hay cierta familiaridad semántica, pescar, pensar, se dan cuenta que todas son muy parecidas semántica, digo, fonológicamente. Pelar, picar, pito, pera, piloto, pan, pentágono. Es aquí uno que también, además de esto, también puede evaluar, ¿cómo es que se llama? Padre, Pamela, no sé qué dice ahí, Pamoli, piso plano. Bien, estoy buscando a ver si se repiten alguna cosa. Polluelo. ¿Polluelo? Payuelo, no sé. Sí, dice polluelo. Eso también puedes mirar la calidad de la letra. Pero bueno, eso no es, por lo general no se evalúa en neuropsicología, a menos de que estés evaluando como algún tipo de disgrafía o algo así. Profesor, una Dime. preguntita. En nombres de ciudades tampoco se valdría, ¿cierto? Por ejemplo, Popayán, porque es nombre propio, ¿cierto? No, cuando me refiero a nombre propios, es a nombre de personas. ¿Sí? Ah, listo. Esas ciudades y eso por lo general no las vale. Ah, ok. ¿Sí? Lo otro entonces, si una persona repite mucho una palabra, o sea, tiene muchas perseveraciones, repetir mucho una palabra sería una perseveración, ¿cierto? O sea, errores repetitivos, cometer el mismo error varias veces se llama perseveración, ¿sí? Entonces, ustedes acá pueden calificar el número de perseveraciones. Un alto número de perseveraciones que les podría estar indicando. Vamos a decir que es una persona perseverante, ni terca. ¿Una posible afasia? No, no tanto. Depende de otras condiciones, pero claro, había una fascia con perseveraciones fonológicas, pero no sería una fascia como tal. Profe, no sé si está equivocada. ¿Con delirio? ¿Cómo? ¿Con delirio? Podría, de pronto, no necesariamente, de pronto si tiene perseveraciones y las perseveraciones son de tipo confabulativas, puede haber un delirio, pero no necesariamente. ¿Sí? Entonces, un síntoma típico del trastorno disejecutivo dorsolateral son las perseveraciones, ¿no? Los errores perseverativos. Comenzar a producir muchas palabras recurrentemente, o sea, muchos errores del mismo tipo sin corregirlos. ¿Sí? Que lo vimos en varios síndromes, en una de las afasias estaba, pero no es, o sea, eso por sí solo no codifica como una afasia. ¿Sí? Entonces, un problema para la inhibición, en este caso, de elementos fonológicos similares. ¿Sí? Entonces, hay personas, incluso, no solamente que produzcan la misma palabra, sino de la misma clase fonológica, ¿no? Entonces, papá, papacito, papazote, papito, paparote, papuchas, ¿sí? Y sigue así. Ya algo que sería un poco más de desorden, esto sería un problema de inhibición y de control ejecutivo, ¿no? De supervisión, más que inhibición, de supervisión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí?
Otra cosa que se podría aparecer es que aparezcan eh, errores, ¿no? Palabras que no corresponden con el fonema, ¿no? O, y ese tipo de errores, entonces ahí sí podríamos pensar de que hay un componente, puede haber también un componente de alteración lingüística. ¿Sí? Entonces, junto con otras evaluaciones, ahí me sirve a mí para, es solamente esta tarea de fluidez verbal, puedo yo despejar varias dudas. Recuerden que una tarea puede darme información sobre diferentes tipos de procesamiento, ¿vale? Avancemos. Tareas de control atencional, que ya hemos hablado, como la del TMT, ¿sí? O la Diego, tarea, una pregunta. dime. Es que me quedó la duda ahorita que hablamos de eso, tú ahorita hablabas como de pues esas funciones ejecutivas, pero también cómo sabe uno qué tipo de función está usando, porque me parece que ahí también tendría que haber función de inhibición. La mayoría de las veces no son circuitos independientes, sino son circuitos que están en la vida real. Estamos usando pues varios circuitos que se traslapan entre sí en tiempo real, ¿no? Muchas de esas tareas incluyen tanto secuenciación de acciones, que sería control cognitivo, como inhibición de lo inadecuado, ¿sí? Que sería componentes ventrolaterales, ¿no? Entonces, dependiendo del desempeño, tú puedes inferir que un componente está más alterado que el otro. Sí, pero no es que uses uno o el otro. Eh, por ejemplo, puede ser que comiencen a aparecer groserías, lo cual es, entonces, son palabras de su cultura, hay fluidez verbal, pero son inadecuadas para el contexto. Entonces, probablemente ahí habría una alteración más de los componentes ventrolaterales, de inhibición de la conducta. ¿Sí? O sea, esto que estamos viendo es más dorsolateral y la inhibición es más ventral. Sí, 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 sí. La inhibición de lo inadecuado de acuerdo al contexto es más ventrolateral y orbitofrontal. Sí, aquí es encontrar, o sea, estos circuitos te sirven para encontrar la respuesta que te están pidiendo de acuerdo al objetivo, y en la otra para inhibir las que no son, no son adecuadas. Pero lo que yo te digo, en una tarea real, usted utiliza las dos cosas. Solamente vemos como esa división grande en laboratorio o en patologías muy específicas, como síndromes, pero vuelvo y les digo, es difícil encontrar un síndrome dorsolateral puro, o un síndrome ventrolateral puro, o orbitofrontal puro, o un síndrome ventromedial puro. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora rápido con los casos. Solo quiero avanzar para que alguno leyó los casos. Bien. Entonces, el control atencional yo creo que ya lo hemos trabajado bastante cuando vimos atención, hicimos taller sobre esto y ustedes hicieron como buenos dibujos y además sobre esto no vale la pena como hacer más ejercicios. Flexibilidad cognitiva tiene que ver con la capacidad de generar respuestas alternativas ante una estrategia inadecuada. ¿Sí? Entonces, tú haces cosas en tu vida cotidiana, pero cuando te ves enfrentado a que esa estrategia no te sirve, debes cambiar la estrategia para llegar para resolver la tarea eficientemente, ¿no? Seguir cometiendo el mismo error, ¿cómo se llama? Perseverancia. Muy bien, perseveraciones. Perseverancia, no, perseveraciones. Perseverancia sería como la habilidad, valor, ¿no? Aquí el error se llama perseveraciones. Ah, bueno, acá estaba, ¿no? En la diapositiva. Perseveraciones. Entonces, ¿alguien pudo hacer la tarea típica para evaluar esto? La que más se usa es la de las tarjetas de Wisconsin. ¿Alguien la pudo realizar? Yo la hice, Diego. ¿Quién digo yo? Melissa. Elisa, cuéntame cómo te fue. Pues fue chistoso porque la verdad en ese momento como que no estaba prestando mucha atención y lo que te pide el juego es como que bueno, como que asocies la tarjeta de abajo con alguna de las cuatro de arriba. Entonces inicialmente
O sea, cuando lo tienes bien, como que suena un sonito de bien. Y cuando lo tienes mal, como que suena como una alarmita ahí. Entonces uno empieza a asociar, sí, o sea, como que uno empieza a asociar que digamos, el juego quiere que lo asocies por color o pues, por la forma o por el número de cositos que hay en la tarjeta. Entonces, pues, como que a veces se me olvida en que, en que, pues sí, que era lo que quería que hacía y no sé, como que me confundía, pero Claro. estaba chévere. Sí. Es una tarea muy simple. Ahí les dejé el enlace por si quieren ir jugando los que no han jugado con esto. ¿Sí? Entonces, tú debes asociarla, alguna de las 4 tarjetas, con el taller, ¿no? Entonces, tú puedes asociarla por el color, sería en este caso, por la cantidad, sería en este caso, o por la forma, sería en este caso. ¿Sí? Y tú eliges un criterio, se llaman criterios, criterio de asociación o de clasificación también. Y con base en ese criterio, pues el jueguito te va diciendo, o la tarea te va diciendo si está bien o está mal. ¿Sí? Si está mal, pues tú debes cambiar el criterio. Entonces, digamos, yo elegí color y me sonó la chicharra. Entonces, yo debo cambiarlo, digamos, a forma. Y por forma me dice que está bien. Entonces, yo comienzo a clasificarlos por forma. Pero va a llegar un momento en el que esto me cambia de criterio. Creo que son cada 10, cada 5 clasificaciones me cambia de criterio. Y entonces yo debo usar un criterio nuevo. Si me cambia de criterio y yo no uso uno nuevo, sigo con el mismo que tenía anteriormente, eso es una perseveración. Entonces se cuenta la cantidad de perseveraciones. El primer error no cuenta como perseveración, porque el primer error es esperable. Después del primer error, si estás mal, ¿no? Entonces aquí jugamos, por ejemplo. Entonces, me dice que señale una de arriba, ¿no? Digamos que es por... Entonces ahí estuvo bien, ¿sí? Entonces esto fue por cantidad, creo que fue. Entonces, digamos, ¿sí? Por cantidad. Ya me lo cambio, ya no es por cantidad, ahora debe ser por forma, de pronto. Entonces, acá. Bien, por forma está bien, entonces yo sigo por forma. Ah, no, era por número. Por cantidad otra vez. Oh, no sé, estoy cometiendo muchos errores. Por forma. Ah, changos. Por cantidad. Cantidad. Ya me cambio el criterio. Y así, entonces va evaluando si tú cometes errores después de que te cambie el criterio. Color. Bueno, ustedes ya entendieron cómo funciona esto, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre las tarjetas de Wisconsin? Yo, profe, pero estas tarjetas son una prueba estandarizada, o sea, llega un Sí, punto en el que uno tiene que como, dar un sí, sí, puntaje y sí, cómo, o sea, claro. Sí, 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 claro. Aquí todas estas que yo les pongo son jueguitos, pero todas tienen baremos y creo que no están estandarizadas ni normalizadas para población colombiana, pero sí, en el laboratorio ustedes consiguen, está la prueba también de las tarjetas de Wisconsin y la venden y demás, y tiene las puntuaciones normales, típicas, esperables, tiene las curvas de cuántos errores o sea, cuántas perseveraciones son esperables, cuántas perseveraciones, o el tiempo también se puede medir, ¿sí? Y hay desviaciones estándar para el número de perseveraciones o el número de errores que te van generando, pues, qué tan afectada está la función. Y las puedes usar no solo para clínica, sino también para investigación. De todas las que yo les he contado anteriormente, tienen puntuaciones normalizadas. Gracias, Juan Pablo. Tengo Bien, una pregunta. ¿Me podrías aclarar? Tú habías dicho al comienzo que como el control cognitivo lo íbamos a dividir en 4 grupos, pero con me el podrías... control cognitivo, no, en general, las funciones ejecutivas en 4 grupos. Ya vamos el primero, que es control cognitivo. ¿Sí? Ah, ok, o sea, todo esto es del primer grupo todavía.
Sí, 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 sí. Dentro del control cognitivo son todas las funciones que yo les mencioné. Eso es el control atencional, el control de la memoria, la metacognición, el control del lenguaje, el automonitoreo, la planificación, la flexibilidad cognitiva, y la lista puede ser mucho más grande, ¿no? Dependiendo del autor. Listo. Bien, ahora pasamos a la segunda categoría, que sería control afectivo-conductual. Cuando hablamos de control afectivo-conductual, es la típica inhibición, es el freno inhibitorio, es frenar la conducta, ¿sí? Ya sea el movimiento o frenar una emoción o un impulso, ¿sí? Algo que... Entonces, cuando estamos hablando de control motor, entonces tiene que ver con inhibición de conductas automáticas, ¿no? Entonces tú estás realizando una conducta que se repite, se está generando una conducta repetitiva y ante una señal tienes que inhibir esa conducta, ¿sí? Entonces, a esto se refiere con control, inhibición de conductas automáticas. O sea, es el freno, ¿no? Entonces, por ejemplo, una grosería. Muchas veces decir una grosería es algo automático, pero de acuerdo al contexto tú tienes que frenarlo, ¿no? Esto, ¿sí? Listo. Por ejemplo, acá, porque me están grabando y después el profesor que dice groserías en clase. Se me salió una en la clase anterior. Entonces, me van a boletear. El control de conductas competitivas, ¿sí? Como en el efecto Stroop. Entonces, en el efecto Stroop, tú tienes la conducta o la respuesta competitiva es la de decir el color de la tinta, el nombre de la palabra, ¿no? Y no el color de la tinta. Entonces, ahí hay un problema. La reducción de la impulsividad. Bueno, el circuito tiene que ver con este circuito, entonces vemos que la corteza premotora va a ser importante y también la corteza motora suplementaria para hacer el freno motor, ¿sí? La corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal ventrolateral, acá falta una F, la corteza cingulada anterior, dependiendo qué es lo que estás frenando. Este lateral es más para freno motor, ¿sí? Y este que está acá es un poco más para control emocional y un poco atencional. Sí, entonces vemos que la corteza cingulada anterior, esta componente es bastante importante para la tarea Stroop, mientras que estas son un poco más importantes para frenar acciones automáticas. De nuevo, los ganglios basales son importantes y el tálamo también es importante. ¿Sí? Y obviamente está implicados todos los circuitos de ejecución afectiva, ¿no? De suscitación de los afectos. Entonces, la amígdala, los núcleos los núcleo accumbens, los núcleos septales, el hipotálamo, ¿sí? Porque es sobre lo que vas a generar el freno. ¿Sí? Entonces, cómo todo esto permite generar un bucle de, de inhibición o de excitación, porque también el control puede conllevar a que tú no quieras inhibir una emoción, sino quieras producirla, ¿no? O mantenerla. Entonces, aquí vemos control motor, no te muevas. Control afectivo, entonces está el control motor, el control afectivo, dentro del control afectivo tenemos tareas de aplazamiento del refuerzo, entonces son típicos como la del masmelo, ¿no? Entonces tratar de, si te comes el masmelo, pierdes el regalo de la tarea, o pierdes el paquete de dulces, o pierdes lo que sea. O la tarea es como la de, o sea, no les puedo decir, bueno, ¿qué prefieres ahora? 50 que te dé hoy 10.000 pesos o que en 8 días te dé 100.000 pesos. Es una persona muy impulsiva, no, venga los 10.000 pesos ya. Se usan mucho las tareas de tipo de tarjetas, de tipo póker, ¿sí? Como las tarjetas de Iowa, ¿sí? Para tratar de hacer esa inhibición. Para esa inhibición más, sino para ver qué tanto, pues ahí se evalúan 2 veces. Uno es qué tanto es posible aplazar el refuerzo, es decir, qué tanto tú puedes controlar el valor del refuerzo. Entonces, por eso, si tú eliges las cartas que dan más dinero o las cartas que dan menos dinero, ¿sí? Entonces, si escoges las que dan menos dinero, vas por lo seguro, pero aplazas el refuerzo. Si tú eres una persona muy proclive a tener recompensas rápidas, entonces ahí el tono, el valor de la recompensa es muy alto, ¿no? Y lo otro que evalúa es el castigo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedes controlarte para evitar castigos? Entonces, muchas veces cuando eso es como un balance, ¿no? Entonces, si está mal, si va por encima el valor del refuerzo a la anticipación del castigo,
terminas perdiéndolo todo y básicamente como esto está relacionado con conductas de tipo adictivo, ¿no? Pero si lo que está más por encima es el valor del castigo que el refuerzo, entonces sería un componente un poco más que se ve típico en trastornos de ansiedad, ¿sí? Entonces no ganarás mucho dinero. Entonces acá se miran las dos cosas, ¿no? Entonces las conductas de riesgo por no aplazar el refuerzo y también las ganancias. Pues básicamente el control afectivo tiene que ver con la atenuación o el control o la suscitación de respuestas de temor, de ira, de deseo sexual, conductas sexuales, de búsqueda de recompensas, ¿sí? Que está, pues, o sea, cuando esto se altera, pues lo que vemos más que un trastorno neuropsicológico son trastornos del comportamiento, ¿no? Y explosiones de ira, trastornos del eje de la ansiedad, depresión, bueno, trastorno obsesivo compulsivo, etc. En el trastorno obsesivo compulsivo también hay componentes de pérdida de control cognitivo, ¿no? Por las obsesiones serían más de tipo cognitivo y las compulsiones serían más de tipo afectivo. Y problemas de control atencional, pero más que la capacidad para mover el foco atencional o para planificar, es mantenerse en la tarea, ¿no? Entonces cuando hay alteraciones, aquí vemos distracción, ¿sí? Entonces vemos interferencia en el mantenimiento de tarea, como el efecto Stroop, también está relacionado con esto, o ideas intrusivas, como lo que les contaba en el talk, ¿sí? Bien. Y autocontrol, ¿no? Profe, una Poder pregunta. controlarse por sí mismo. Dime. ¿Los tics irían como en déficits en el control motor? No, los tics serían alteraciones porque esto es control voluntario, recuerda. Los Ok. tics no, o sea, tú no estás controlando tener o no tener tics. Es más, si tratas de hacerlo, se te va a dar ansiedad. Los tics son respuestas involuntarias y obedecen más a una alteración extrapiramidal. Ok. ¿Sí? Gracias. Bien, estos son un poco los circuitos con el sistema límbico que tienen que ver con esta inhibición emocional, ¿sí? Y aquí vemos algunos. Entonces, por ejemplo, tareas para evaluar el control atencional inhibitorio. Entonces está, por ejemplo, las tareas de vigilancia. Entonces hay una tarea que se llama tarea de respuesta continua, ¿sí? La tarea de respuesta continua es una tarea muy vieja y muy clásica en psicología, en neuropsicología. Es parecida a la que hicimos una vez con las de la manzana y las de las manzanas, ¿se acuerdan? Entonces, tienes que responder por mucho tiempo. Yo les dije que la podían descargar, incluso hay una aplicación que pueden descargarla en el celular para que jueguen con eso, o para que evalúen o algo así. También hay baremos y todo esto se puede estandarizar, ¿no? Que es de atención continua, se llama, para que lo busquen en su tienda de aplicaciones. Y es gratuita, eso es gratuita. Entonces, es con letras. Entonces, tú solamente tienes que dar un clic cuando veas una letra objetivo. O no debes darlo cuando no aparezca esa, cuando aparezca otra. Unas similares son la tarea de Stroop. Todos conocen el Stroop, ¿cierto? Sí. Sí. Eso. Entonces no, yo creo que sobra la explicación del Stroop, ¿cierto? Y las tareas Go No Go. ¿Alguien ha realizado experimentos, tareas Go No Go? Pues Diego, yo hice la que estaba ahí. Sí, yo ¿Y también. cómo les fue? Más o menos, Diego, como que eh, inhibir Tenían como, muchos dime. sí, inhibir como el tener que pulsar el espacio cuando no Sí, tocaba, la verdad era muy complicado, sobre todo cuando habían como varias verdes seguidas, y luego ponían la sí, rosada, era como, ay, no puedo, y lo oprimía. sí. Es claro, esas son tareas evalúan un poco como la impulsividad, ¿no? Entonces, si tú eres una persona muy impulsiva, baila, vas a cometer muchos errores, ¿sí? Entonces yo creo que tenía Go No Go. Hagamos cualquiera de estas y hacemos rápidamente una.
Ah, no, pero esta no es. Diego, Dime, una pregunta. cuéntamela. ¿El Stroop cómo se califica? Es que yo hice el que estaba ahí en los jueguitos y sale Por como número de errores. incongruente y congruente tantos segundos, algo así. Sale como MS. Ay, yo no sé ese que esté ahí. Pero básicamente se califican los errores que tú hayas cometido, ¿sí? Que serían como intrusiones, ¿no? Entonces, decir la palabra que no debías cuando. Y bueno, entonces evalúan también ahí si tú lo que dijiste era la palabra, o sea, lo congruente es la respuesta que se espera, ¿sí? Incongruente, pues el error. No sé qué nos está viendo. No sé qué indicadores te está dando esto. Entonces uno evalúa como el tiempo de respuesta también, porque el tiempo de respuesta también es importante. Entonces, por ejemplo, si tú das respuestas muy rápidas y con muchos errores, entonces es un perfil puramente impulsivo. Si tú das respuestas que no son tan rápidas, pero con muchos errores, entonces no es tanto impulsividad, sino de un problema de pronto de comprensión de la tarea o de toma de decisiones. ¿Sí? No sé por qué no me dejó abrir esto, seguramente porque esto está. Ah, es que ya lo abrí acá. Listo, esto es para niños, entonces es muy sencillo para ustedes, ¿no? Entonces, las actividades hacer o no hacer, o go o no go, ¿verdad? Entonces, aquí están para que los lo evalúen. Entonces, actividad número 1. Cuando salga un niño dirás niña. ¿Listo? Cuando salga una niña dirás niño. El que quiere ahora el micrófono para escucharlos. Si el resto de dibujos, en el resto de dibujos no dirán nada. ¿Listo? Entonces, hagamos unos ensayos. Niña. Niña. Niño. ¿Listo? ¿Listos todos? Sí. Niño. Rápido. Más rápido. Niño. Niña. Niño. ¿Entendieron bien porque creo que lo están haciendo mal, ¿no? Niña. Niña. Les vuelvo a molestar. Cuando salga un niño, es al contrario, ¿no? Dicen niña. ¿Listo? Porque algunos está saliendo el niño y dicen niño. ¿Listo? Cuando salga una niña, dicen niño. Cuando salga un niño, dicen niña. Listo. 1, 2, 3. Ya. Niño. Rápido. Todos. Niña. 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 Niño. Niño. Niña. Niña. Niño. Niña. Niño. Niño. Eso. Niño. Ahora, cuando salga un carro, dicen moto, y cuando salga una moto, dicen coche, digan carro. Bueno, digan coche. Moto y coche. Listo, al revés. Moto. Moto. Coche. Coche. Rápido. Moto. Moto. Coche. Camión. No decían nada. No, Listo. decía que sí. No. Sí, yo no les mostré. En el resto de dibujos los nombrarán correctamente. Sí, acá sí Sí, los nombran. decía que Camión. Listo. Moto. Moto. Coche. Coche. Rápido. Moto. Moto. Coche. 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 Bicicleta. Bicicleta. Moto. Moto. Ah, ya la embarré. Camión. Camión. Moto. Bicicleta. Coche. No, coches. Yo Moto. fallo mucho en estos porque soy un poco impulsivo y inatento, ¿no? Camión. Camión. Coche. Coche. Muy bien. Ahí no está. Y luego tú puedes mezclar todos o cambiar las consignas para hacerlo un poquito más difícil. Las pueden usar todas estas también pueden usar cuando se encuentren con sus amigos y entonces el que cometa un error se toma
un vodka o un tequila. Y al final terminan todos ebrios. Bien. Ahora sí están abriendo todas las presentaciones. Estábamos acá. Bueno. Ay, lo que pasó, ¿qué hice? Bien, entonces estos son pruebas no go, no go, no go. Se usan muchísimo, se usan en laboratorio, se usan en investigación, se usan un montón. Y tenemos, por ejemplo, las cartas de Iowa. Este es un poco más largo de hacerlo. También están existen puntuaciones normalizadas para las cartas de Iowa. Y era las que contaban que era como un juego de póker. ¿Listo? ¿Qué más podemos? Hay un STRUP que se llama el STRUP emocional para el control emocional, para también evaluar control emocional. Podemos hacer tareas de tolerancia a la frustración, de someter a la persona a tareas que ella no pueda superar. Entonces, por ejemplo, para ver qué tanto tolera la frustración, yo usaba mucho una tarea bueno, para una investigación no sé si conozcan el TRIR, que es una tarea que es como una entrevista, y yo te comienzo a hacer preguntas de matemáticas, te tienes que hacer restas, de restar de 7 en 7 o de 3 en 3 hacia atrás, pero te comienzo a presionar, ¿sí? Y pues acá se evalúa un poco de cómo la persona va respondiendo al estrés. Y cuando yo lo hacía con adolescentes, ¿no? La mayoría terminaban quebrándose y perdían el control rápido y se les olvidaba incluso restar de 3 en 3, no lograban hacerlo, de la pérdida de control emocional, de la ansiedad que comenzaban a sufrir. Pobres chinos. Algunos incluso entraban en ataque de llanto, ¿sí? Y pues tocaba parar y hacerle soporte emocional y demás. Tareas de aplazamiento de refuerzo, ya les contaba, ¿listo? Tareas de conductas de riesgo. Entonces, por ejemplo, hay un jueguito video, sí, era un jueguito video en el que tú tenías que conducir por una calle y el que llegara más rápido al final de la calle ganaba, ¿no? Pero entonces en las intersecciones habían semáforos y si te volabas un semáforo o no alcanzabas a frenar, te estrellabas. Entonces debías volver a comenzar. Entonces, ese tipo de tareas, ¿no? Que son muy como las cartas de Iowa. Bueno. La otra categoría sería el control motivacional. Entonces ya llevamos control cognitivo, control cognitivo, conductual y motivacional. Entonces aquí la idea es poder mantener el comportamiento dirigido a metas, ¿sí? Y pues tiene que ver, aquí no se evalúa tanto por tareas como tal, sino un poco más como la conducta general de las personas. Entonces, por ejemplo, si mencionan que se sienten fatigadas, que se sienten que ya nada tiene recompensa, que dejan los trabajos rápidamente, que no son capaces de terminar nada de lo que comienzan, entonces puede ser que no logren mantener como la sensación de control y de recompensa hasta el final para terminar una tarea. ¿Sí? Y por último tendríamos la gran categoría, esto es lo ventromedial, ¿no? Entonces acá esto es lo que coincide con los trastornos ventromediales. Y por último tendríamos el control social o de cognición social, en términos de mentalización, de empatía, de desarrollo moral, ¿sí? Entonces, acá se suelen usar teorías, por ejemplo, de pensamiento social, que está pensando el otro, tareas de mentalización, de falsa creencia, ¿sí? Como la de Sally y Annie, que yo creo que también son muy populares en psicología, la niña que le esconde la muñeca y cuando la otra vuelve, ¿dónde la va a buscar? Si donde la dejó, donde se la escondieron, pues la buscará donde la dejó, ¿cierto? Toma de perspectiva. Entonces, en últimas, tareas de falsa creencia son tareas de toma de perspectiva, o sea, ¿qué puede estar pensando el otro? ¿Sí? De inferencia de estados ajenos. Algo que de acuerdo a los trabajos de Matthew Lieberman se conoce como memoria de trabajo social, y es resolver problemas teniendo en cuenta lo que el otro piensa, ¿sí? Como un soporte a la memoria de trabajo típica que hablamos de control cognitivo. Y está relacionado pues con empatía, ¿sí? Como querer ayudar a los otros,
con también trabajos como dilemas morales, ¿sí? Y habilidades de conciencia, de saber que uno existe, de saber quién es uno, habilidades, por ejemplo, introspectivas, de habla interna, hablarse a sí mismo. Está relacionado también con el automonitoreo. Entonces, miren que el automonitoreo no es exclusivo del control cognitivo, sino también tiene componentes mediales, ¿sí? Y en general con el desarrollo del parqueadero, ¿no? De todos los autos, de la autoestima, la autoconfianza, bueno, todos estos autos, la memoria autobiográfica, etcétera, la autoeficacia, todo este modelo de Bandura. Diego, una pregunta. Dime, cuéntame. Lo que tú decías de que se relaciona con lo ventromedial, ¿es el control motivacional o el social? Motivacional, ventromedial. Ok, y lo social. Dorso medial. Gracias. Tiene que ver con el tipo de conexiones que se van estableciendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, por eso como que está más relacionado con una cosa que con la otra. Yo que iba a mostrarles la maestría, una tarea acá. Neurodesarrollo social. Vamos a una tarea rápida de mentalización, a ver cómo les va. ¿Están viendo los señores con los sombreros? Sí. Listo. Entonces vamos a hacer este ejercicio rápido. A ver. Por una unidad sobre uno de los quizzes que no les ha ido tan bien. ¿Listo? El que lo pueda resolver adecuadamente. Entonces yo tengo 4 señores que un bandido los enterró y solo les dejó la cabeza por fuera, ¿no? Listo, los secuestraron y entonces a cada uno le puso sombreros. 2 tienen sombreros blancos, 2 tienen sombrero negros. Y lo único que tienen por fuera de la tierra es la cabeza. Entonces les dijo que la tarea que ellos tienen que hacer es en 10 minutos adivinar qué sombrero tiene puesto cada uno, ¿no? O sea, cuál es el sombrero que él tiene puesto. Entonces, cada uno debía saber qué sombrero tiene puesto. Ellos no pueden mover la cabeza, solo pueden mirar hacia el frente, ¿sí? Y hay una pared, entonces, de tal forma que no pueden pues, ver por encima de la pared, ¿cierto? La tarea es, bueno, ya les dije, que debían adivinar qué sombrero tenía puesto. ¿Listo? Entonces recuerden que eso es cognición social, tienes que pensar en los demás, qué piensan los demás, o qué están viendo los demás. Solamente hay una certeza del 100% de que cuál es el sombrero que tiene puesto. Si no lo logran adivinar, entonces todos van a morir. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el único que puede adivinar con el 100% de la certeza qué sombrero tiene puesto? Dale, muchachos. Escucho cinco respuestas. Diego, pero ellos hablan entre sí, ¿cierto? O sea, No, no pueden hablar. Solamente pueden ver. Es una tarea de toma de perspectiva. Diego, pero ellos están mirando como hacia la pared. Hacia donde se ve cada uno, si todos hacia la pared. Ok. Entonces, el D puede ver al C y al B, el A solamente puede ver la pared, B solo puede ver la pared, el C solamente puede ver al B y así sucesivamente. Y Diego, ¿ellos saben que hay 2 sombreros blancos y 2 negros o ni idea? Sí, ellos saben que hay 2 blancos y 2 negros. ¿Cuál es el único que puede saber con un 100% de certeza qué sombrero él tiene puesto? Vamos, muchachos, van a morir. Hablen porque es que no puedo cambiar la pantalla porque si la cambio ya no sé quién. Pues, Diego, no pueden hablar entre sí, ¿verdad? No. 5 respuestas. ¿Y hay una respuesta necesaria o es como que ninguno? No, hay uno que puede saber con el 100% de certeza que él tiene ese tipo de sombrero, ese color. ¿Pero ellos ven los sombreros de los otros? Pero solamente de los que están al frente de él. Pues sería el D.
El D. El D es el único que puede estar seguro porque él pues mira B y C. No, Carolina, porque Pero él también podría él no tener puede ver negro. al A. No, porque no miraría A. Sí, entonces él no sabe cuál tiene, porque pues, hay Porque una puede tener probabilidad blanco o de negro. 50%. Si él ve que el otro tiene blanco, que tiene negro, él no sabe si tiene blanco o negro. Tiene el 50% de probabilidad de fallar. O sea, el que lo sepa lo sabe, está completamente seguro, tiene el 100% de seguridad de cuál es su solución. El B. El B, ¿por qué? Porque Solo ve la pared. sí, pero no, mentiras, no sé. Yo digo que el C, ¿Por qué? porque, espérate, es que tengo una idea, pero no sé. Porque es que él ve el de adelante y él sabe que el de atrás, Ajá. pues ve dos. Entonces, si fuera el mismo color que el de adelante, el de atrás sabría con certeza. Ajá, sí, es eso. Pero Diego, ellos cómo saben que están intercalados. Bien. No saben, ellos no saben. Entonces Pero, ahí tampoco podría saber con certeza. Sí, pero sí, ¿quién fue el que habló? ¿Juan Pablo? Sí. Listo, Juan Pablo, le atinaste. Sí, no, y si vas por ahí, era por ahí. Entonces, Todavía no, ok, ¿qué? sí, porque mira, Ya, el C, sí. Si tienen, sí, claro. Si lo tuvieran porque el mismo, el de atrás ya hubiera dicho. ajá, el de ella como- hubiera dicho. Claro, esa es la respuesta. Entonces, el C sabe que el D puede ver dos sombreros. Y si ellos dos tuvieran el mismo color de sombrero, o sea, el B y el C, el D ya sabría cuál es el de él, ¿no? Y el D no ha hablado. Entonces él dice, si el D no ha hablado, quiere decir que el B o sea, la persona que está delante mío y yo tenemos diferentes colores. Y si la persona que está delante tiene el blanco, pues yo debo tener el negro. O sea, en últimas, él sabe porque él está contando con la perspectiva del D. Pero pero no entiendo por qué dices que el de hubiera hablado si en realidad no puede hablar. El D hubiera dicho yo ya sé, se hubiera salvado el D si estos dos tuvieran el mismo color. Eso quiere decir que ellos dos tienen color diferente. Pero pensé que no podía decirles nada. A ellos no, pero sí puede decir yo ya sé. Sí, Sofi, para salvar su vida hubiera dicho, no sé, yo Sí. soy el blanco, si los otros dos hubieran sido negros. Exactamente. Sí. Pero entonces, como el D no ha hablado, no se ha salvado, ¿sí? Entonces, el C infiere que él tiene un color diferente al B. Y como el B tiene blanco, es pues la única opción es que yo tenga negro. Esto es un jueguito, una tarea para evaluar la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Exigente, ¿no? Bien. Listo. Entonces ya para cerrar, muchachos. Síndromes ejecutivos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Los síndromes ejecutivos. Típicamente la literatura de neuropsicología propone 3 síndromes ejecutivos. El dorsolateral, el ventrolateral u orbitofrontal y el ventromedial. El disejecutivo dorsolateral es como donde hay problemas de control cognitivo. El disejecutivo ventrolateral u orbitofrontal sería donde hay desinhibición e impulsividad. Y el ventromedial donde hay apatía, abulia, falta de incentivo. ¿Sí? Esa es la clasificación típica. Tengan en cuenta que todos son multidimensionales, es decir, que en todos lesiones dorsolaterales pueden incluir múltiples afectaciones ejecutivas. O sea, que es muy difícil tener un síndrome ejecutivo puro y que solo se afecta una función ejecutiva. Por lo general se afectan múltiples formas de control que tienen que ver más con el desarrollo individual que con algo universal. ¿Sí? Están interrelacionados. Por lo general, cuando hay alteraciones dorsolaterales, también muchas veces pueden haber, por ejemplo, componentes de apatía o componentes de desinhibición. ¿Sí? Son graduales. Pueden haber unas funciones más afectadas que otras. Dependen del contexto. Es decir, que muchas veces una función en un contexto determinado puede verse más afectada que en otro contexto.
por lo general se ven más afectadas en los contextos no naturales que en los contextos como el laboratorio, como el consultorio, que en los contextos naturales donde tienen otras estrategias, otras señales que les ayudan al control. Y son dinámicos. Las alteraciones ejecutivas cambian enormemente de un día a otro, dentro del mismo día, incluso entre la mañana y la tarde, ¿sí? Entonces es muy difícil tener un perfil puro y claro de una persona con alteraciones en las funciones ejecutivas. Dime, ¿quién iba a hacer alguna pregunta? ¿Alguien iba a preguntar algo, Alejandro? No sé. No, profe. No, entonces cerremos el micrófono Gracias. Listo. Por lo tanto, la evaluación, además de las pruebas que acabamos de ver, que se deben tratar de buscar pruebas estandarizadas y con ajuste cultural de las múltiples funciones que ya vimos, debe incluir entrevista clínica, porque puede ser que en las pruebas le vaya mal, pero a la hora, en ambientes ecológicos y más reales, no tenga tantas dificultades, ¿sí? Además, o puede ser que le vaya muy bien en las pruebas y en realidad tenga serios problemas en su vida cotidiana, ¿sí? Además, debe incluir siempre una entrevista a los familiares o a las personas, a la profesora, a los compañeros de trabajo, para observar hasta qué punto están alteradas las funciones de control, ¿sí? Tratar de observar no solo en el consultorio, sino en diferentes contextos, ¿vale? Entonces, tenemos el síndrome ejecutivo, puramente ejecutivo o dorsolateral o cognitivo, donde hay alteraciones en las tareas de planificación, secuenciación, donde se supone, ¿no? De acuerdo a la teoría, selección de estrategias e implementación de estrategias. Entonces, hay perseveraciones, hay muchísimos errores, hay intrusiones, donde también suelen haber entonces alteraciones en la flexibilidad cognitiva, entonces las tareas como tipo Wisconsin, donde falla para detectar los errores propios, entonces suele seguir cometiendo los mismos errores por perseveraciones, donde algunas veces puede haber anosognosia, ¿sí? Y donde también puede haber baja fluidez verbal, pueden haber parafasias semánticas, es decir, seguir cometiendo errores con componentes de categorías semánticas similares, ¿sí? Y algunas veces esto puede comprometer la comprensión de las mismas tareas o la comprensión en general de las órdenes que se le dan, ¿no? Entonces puede también conllevar a tener alteraciones en el coeficiente intelectual porque compromete la comprensión de las consignas. Además, se suelen observar también problemas de memoria, entonces con serios problemas en recuerdo libre. El recuerdo mejora con las claves, pero puede mejorar el recuerdo con clave, pero hay muchísimas confabulaciones, ¿sí? Entonces recuerdan que la persona comienza a introducir información que no se le dio. Problemas para establecer estrategias de metamemoria, metacognitivas. Puede haber amnesia de la fuente, no recordar dónde aprendió las cosas o dónde vio lo que se le está preguntando. Falta de control sobre lo que sabe y no sabe, ¿sí? Y muchas veces alteraciones graves en memoria de trabajo, ¿no? Entonces, cuando se le pide que use la información, falla muchísimo. Problemas atencionales, entonces problemas en tareas de alternante, que debe ir alternando el foco atencional entre tareas, o de rastreo voluntario para iniciar o cambiar una tarea. Muchas veces se le dificulta saber cómo iniciar una tarea y generar las estrategias para terminarla. Tareas de planificación, ¿sí? Para establecer estrategias eficientes, entonces cometen muchos errores en las tareas tipo torres, ¿sí? Entonces tienen que como que estar funcionando más con el ensayo del error que con la planificación, la anticipación de acciones. Problemas perceptuales, entonces para el control de los movimientos oculares, para la interpretación de escenas, ¿sí? Y problemas de control motor también se pueden presentar. Eso sería como mucho, o sea, no quiere decir que una persona siempre va a tener todos esos problemas, puede tener más unos que los otros, dependiendo de la lesión, de su historia de vida, de la ejecución premórbida, etc. El síndrome orbitofrontal desinhibitorio conductual. Entonces, acá vemos muchísimos problemas para controlar impulsos. Esto por lo general cae más en el orden de los psiquiatras o de los psicólogos clínicos que de los neuropsicólogos, ¿sí? Entonces vemos un uso exagerado de groserías, falta de ajuste de la conducta al contexto, conductas sexualizadas, comentarios insensibles. Por ejemplo, un perfil típico es
en las pruebas de moralidad, entonces como que no logra inhibir su conducta para ajustarse al otro, entonces usa como palabras o frases hirientes, ¿sí? Y pues es la verdad, ¿no? Muchas veces dicen como, no, es que esa es la verdad, o yo no tengo pelos en la lengua, ¿sí? Personas con labilidad, es decir, con emociones que van hacia los extremos, pueden presentarse explosiones de agresividad, de ansiedad, de euforia, dolor, soledad, hipersexualidad, o conductas de riesgo porque no puede aplazar la gratificación, entonces como compulsiones hacia el juego, hacia el sexo, hacia las drogas, hacia el alcohol, ¿sí? Conductas impulsivas en las tareas de go, no go, no logra frenarse, entonces como que hay una falta de freno. Le cuesta mantenerse en una tarea, entonces como que no termina las tareas o comete mucho o se ve una fatiga muchísima, entonces cada vez tiene más intrusiones y más errores en las tareas prolongadas. Puede haber una excesiva procrastinación, ¿sí? Es como el problema de todos nosotros, más ahora en pandemia. Todo esto fluctúa también de acuerdo al contexto socioemocional, ¿no? Si tú estás pasando por problemas, si estás ansioso, todo esto se va a exacerbar. O sea, el control ejecutivo se reduce en momentos de ansiedad o de problemas personales, ¿sí? Como la pandemia. Problemas de moralidad, o sea, para pensar o inhibir conductas. Y en algunos casos también puede presentarse anosognosia, aunque es más frecuente en el otro lado, en el síndrome ejecutivo cognitivo. ¿Sí? Y en el síndrome apático, que tendríamos... Espera, que me puedes ir un poquito más despacio, porfa. Pero es que eso ya lo había mencionado cuando lo presenté. Ay, no, en este. Que es repetir las cositas que ya hemos visto. Como que no tienes freno. Entonces, pero en ese caso, entonces sí, ¿que podría repetir lo que dijiste de anosognosia? ¿O hasta ahora vamos a ver? La anosognosia, que es más típico, que puede presentarse, que no está claro hasta qué punto puede haber o no puede haber anosognosia. Que la anosognosia es más típica del síndrome ejecutivo puro, del cognitivo. De este. ¿Sí? Sí, gracias. Dale. ¿Preguntas? Diego, yo te quería preguntar algo. Dime. Es que ahorita que dijiste que, pues digamos que no se tienen que presentar todas las alteraciones, pues no necesariamente se presentan todas las alteraciones en una persona, pero digamos tiene que haber como un mínimo de esos, pues de como esas alteraciones para poder decir que es un síndrome, digamos, decir inhibitorio o algo así. Ahí es donde pasa más por el ojo clínico y por las tareas que tú aplicaste, ¿no? Tú miras qué tanta disfunción hay, ¿no? Si en realidad, por ejemplo, a la persona le cuesta mantener un trabajo, lo despidieron, o está presentando muchos problemas en el colegio, y adicionalmente en algunas de las tareas aplicadas está teniendo resultados muy bajos, entonces tú puedes sospechar que es un síndrome ejecutivo, ¿sí? Bueno, y esperaría que por lo menos tuviera no solamente en una tarea particular, sino que hubieran alteraciones en varias de esas tareas, ¿no? Entonces, alteraciones en más de una tarea específica, por ejemplo, de las de cada síndrome que estamos hablando. Más disfunción social podría codificarse como un síndrome disejecutivo. Si adicionalmente tenemos evidencias neuropatológicas como lesiones cerebrales o una sospecha de una demencia, entonces todavía apoya más el diagnóstico de síndrome ejecutivo, ¿no? Porque muchos de estos, o sea, por ejemplo, puede ser que en una de estas tareas tengas bajos puntajes, pero incluso esté por debajo de los puntajes normalizados, pero cuando tú vas a ver la historia individual y personal, es que nunca tuvo la oportunidad de aprender, tuvo problemas de escolarización, bueno. Entonces, no sé, ahí no debería hablarse de síndrome ejecutivo como tal, ¿sí? Sino y tal vez con cierto entrenamiento va a mejorar muchísimo, ¿sí? Entonces, para hablar de síndrome ejecutivo, ¿qué esperaría uno tener? Uno, en las pruebas estandarizadas, puntajes bajos,
más bajos de lo normal en más de una de las pruebas propias de cada categoría. Y 2, alteraciones significativas en la adaptación en más de un contexto de la vida cotidiana. ¿Sí? Para que él tenga problemas en la casa y en el trabajo, en la casa y en el colegio. Dime, Verónica. Verónica, ¿vas a preguntar algo? Estás levantando la mano. No, era eso que te acabo de preguntar. Ah, bueno. Profe, tengo una pregunta. Dime. En el síndrome apático que se puede presentar mutismo cinético, ¿ese trastorno es posible rehabilitarse? Depende de la extensión del daño, sí. En muchos casos, cuando son lesiones un poco más, no tan grandes, no tan difusas, el pronóstico es mejor. Cuando el mutismo está acompañado de lesiones mucho más grandes, difusas, en adultos mayores, pues cada vez el pronóstico es un poco peor. Sí, pero depende mucho del tipo de lesión y la edad. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Bueno, a ti. Bueno, en el apático, entonces, algo que menciona la literatura muchas veces es que el síndrome apático se puede confundir con depresión, ¿no? Entonces, aquí es importante ver hasta qué punto hay o no hay una lesión cerebral que apoye el síndrome, o es el reflejo de un síndrome depresivo primario, ¿sí? Y de esto, pues, depende muchísimo la intervención posterior, si es una intervención puramente psiquiátrica, farmacológica, cognitivo-conductual, o si va a una intervención un poco más neuropsicológica. Recuerden que esto también puede ir acompañado de otras alteraciones, ¿no? Por ejemplo, había una afasia que era por falta de iniciar la conducta, ¿no? Que puede estar relacionada con un síndrome disejecutivo de tipo apático. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una afasia que iba con mutismo, que eran faltas de iniciación? También pueden haber incluso otros trastornos psiquiátricos que pueden estar relacionados, como por ejemplo tipos de esquizofrenia catatónica. Esto se puede confundir también con una esquizofrenia donde la persona no inicia comportamientos, como si estuviera aislada. Diego, una pregunta, ¿cómo sabes que esas fallas para iniciar la conducta y para mantener la conducta no son algo como de la vía piramidal, extrapiramidal, o también lo que nos habéis dicho de como moment task? Por un lado, tienes que ver muy bien, o sea, ahí la observación clínica va a ser muy importante, ¿sí? La entrevista con los familiares y la aplicación de las pruebas también, ¿no? Entonces, vas a ver si lo que le cuesta en la tarea es iniciar la tarea, pero que una vez la inicia, no tiene perseveraciones o no tiene problemas de flexibilidad cognitiva o de freno inhibitorio, entonces pues tal vez no está tan de las otras lesiones que hemos hablado, ¿sí? Pero estos son y tú tienes razón, acá va a haber una dificultad grande, es que si la persona no quiere hacer nada y no quiere iniciar la tarea, pues va a ser muy difícil la evaluación, ¿sí? Entonces, cuando es por una lesión cerebral, por lo general el inicio es agudo, ¿no? Es de un momento a otro. Pues puede ser por una ruptura de un vaso sanguíneo, sea una CBE, o posterior a un trauma craneoencefálico. No obstante, en algunas demencias sí puede ser gradual, ¿no? Como también, por ejemplo, en los casos de depresión o en algunos casos psiquiátricos. Si es algo que se ha venido presentando desde muy temprano en la vida, pues se puede pensar más de un síndrome esquizotípico de tipo catatónico, ¿no? O si es algo que está relacionado con eventos de estrés, puede estar también relacionado más con trastornos de tipo depresivo. Pero no es fácil, o sea, el diagnóstico no es completamente fácil y requiere mucha sensibilidad durante la entrevista y durante la aplicación de pruebas. Sí, Sofía. O sea, sería, o sea, si fuera algo, digamos, como de las vías piramidales y extrapiramidales, sería siempre, y en este caso, de que no se presente todo el tiempo. Y cuando es de las vías extrapiramidales, tienes que pensar, también vas a encontrar componentes extrapiramidales, ¿no?
Entonces, tics, hipotonía, hipertonía, el lentecimiento de los movimientos o movimientos torpes, ¿sí? En donde los componentes motores van a comenzar a aparecer de forma más robusta. Sí, es una alteración extrapiramidal. Por ejemplo, en el Parkinson, ¿no? Ustedes pueden ver es típico que en el Parkinson, ya en estadios muy avanzados del Parkinson, se presente también síndrome ejecutivo apático, ¿sí? Que se confunda con depresión, entonces les dan antidepresivos. Y lo que tú ves es que la vía también es una alteración en la comunicación dopaminérgica, que incluye la vía extrapiramidal, y esto es más de la vía dentro de la vía mesolímbica que la vía mesocortical, ¿sí? O sea, en realidad es más esperable que haya una relación entre alteraciones extrapiramidales con alteraciones dorsolaterales que con alteraciones ventromediales, ya que son vías dopaminérgicas diferentes, ¿sí? En el Parkinson es que ya la depresión de dopamina puede ser tan grave que genere también alteraciones en la vía mesolímbica, generando también pues abulia, apatía, anedonia, ¿sí? Además de todo el estrés pues, de la disfunción del Parkinson. Sí. Y las vías extrapiramidales también pues tienes que ver qué es lo que está causando la alteración extrapiramidal, ¿sí? Si es algo, una enfermedad de base, pues tú vas a tener componentes extrapiramidales muy tempranos, ¿no? Si es por fármacos, entonces pues se va a exacerbar por el consumo de los fármacos, ¿sí? Como por ejemplo de antipsicóticos o de psicoestimulantes. ¿Vale, Sofi? Sí, Diego, gracias. Dale, entonces, y aquí pues es un resumen de las tareas para evaluar las funciones ejecutivas. Sí, muchas de estas pues ya las vimos. Y bien, con esto damos finalización al tema de funciones ejecutivas. Yo les había dicho, muchachos, nos quedan 20 minutos larguitos. ¿Alguno puede leer los casos? Que nos quiera contar alguno de los casos de síndromes ejecutivos para recuperar nota. ¿No? Sara Juanita, cuéntame. Bueno, Diego, pues yo leí el caso de neuropsicología de la corteza prefrontal dorsolateral, que se llama Mañana, no sé. Pues es el caso de una persona, bueno, de un señor llamado Ángel, de 32 años, que consulta 5 años después de tener un trauma cráneoencefálico por un accidente en moto. Si quieres, activa tu cámara, porfa, para verte. Voy. Sí. Ya, ¿ahí me ve? Ya, gracias. Sí, ya te veo. Bueno, dice que la evaluación neuropsicológica constó de 10 sesiones, incluida la entrevista inicial. Y pues Ángela acude a la sesión como por motivación de su mamá, como que ve que hay muchos cambios en su comportamiento. Uno de esos, como los más relevantes, es que abandona su trabajo como según el relato de ella, por falta de memoria, lentitud y escasa iniciativa. Pues que eso se ve reflejado en sus actividades. En el ámbito emocional, pues resalta que antes hablaba más, que era más alegre y ahora lo ve como más triste. Y que tiene ocasionalmente explosiones de ira si se le corrige demasiado o si se le insiste en iniciar como alguna conducta. Bueno, ya dentro del perfil neuropsicológico, como que hay como déficit graves afectaron los procesos cognitivos básicos y superiores, así como el área emocional y comportamental. Pues luego como que explican esto. Hay un enlentecimiento como en el procesamiento de información, hay lenguaje poco fluido y las funciones básicas están afectadas de forma global.
tanto como en el material verbal y visual y también en el material estructurado, como en la narración de historias. Hay un bajo rendimiento significativo en memoria de trabajo y rendimiento ejecutivo, y esto se evidencia, por ejemplo, en problemas de cálculo mental. Y bueno, ya pues como lo más relevante del caso en el perfil neuropsicológico es que hay un fracaso para la categorización, planificación y organización de la conducta en función de los resultados. Pues aquí como que hay una grave tendencia a la inflexibilidad cognitiva y la imposibilidad de modificar el curso de la acción durante la acción o durante pruebas en el caso de las sesiones. Sí. Hay Espérate un segundo, Juanita. Dame un segundo. ¿Alguno más leyó este caso? ¿De los que tienen levantada la mano? Sí, yo lo leí. Entonces, sí, dale, entonces enciende la cámara. Gracias, Juanita, para que tus compañeros vayan complementando. Vale. Sí. Ahora, si quieres, nos das como una conclusión general del caso. ¿Listo, Juanita? Dime, Carolina. Listo, que sí, concordando mucho con lo que decía Saris, era que decían como que en el perfil neuropsicológico que Ángel tenía como un coeficiente intelectual muy bajo y como que sus procesos atencionales se veían comprometidos. Ahí es donde yo concordé mucho con lo que tú mencionabas en la clase, de que a pesar de que parece haber como una sola focalización, una sola focalización de como, ay, sí, se dañó solo una parte, pero pues realmente había como un compromiso en muchas otras. Entonces había como el entendimiento general para llevar a cabo la conducta, había un compromiso de la memoria, incluso de la flexibilidad cognitiva que tenía la persona. Y algo que precisamente mencionabas anteriormente es que en el ámbito como emocional de él, había como una sintomatología depresiva y se lo diagnosticaron como, de hecho, como depresión, creo que fue que le diagnosticaron. Sin embargo, era llamativo que en su tristeza pues no había nunca como llanto, no había ideas de suicidio, que pues es lo que caracteriza comúnmente esta depresión, sino que simplemente había como un desgano como para llevar a cabo como la conducta. Eso es lo que se caracterizó mucho. Y pues mencionaban como que su rehabilitación neuropsicológica pues consistió como en primer lugar incluir a un neuropsicólogo en el equipo, pero también sobre todo manejaron como que la inclusión de la familia al tratamiento del paciente de tal forma de que no, o sea, se desarrollará como una autonomía de él y como que una estabilidad emocional. Entonces la persona ya no era como una constante como resguardarlo, sino más que todo supervisar en que pues está haciendo las cosas bien y una facilidad para que la persona como que el aprendizaje no estuviese como apático hacia ello. Sí, bien, y claro, una pregunta. ¿Alguien más leyó este caso? Además de Carolina y de Juanita. Yo leí el de Susana. Ah, no, el mismo. También es de la corteza dorsolateral. Sí, no, ya antes ya te doy la palabra, Melissa. Entonces, Caro, si quieres, dame una conclusión que te haya una conclusión que te haya quedado del caso, creo que lo estoy mostrando, ¿no? Este es el... Sí, es una conclusión acerca de qué le pasó a él o una conclusión acerca de lo que yo tuve del aprendizaje del caso. De lo que tú leíste, sí. Pues un aprendizaje es que yo estaba un poco escéptica a pesar de la clase de que tú mencionabas del tema localizacionista. Yo decía como pues es necesario, en parte porque yo no veía a un neurocirujano diciendo como, bueno, todo tiene que ver con todo y está relacionado, así que pues no podemos intervenir focalizándonos en algo. Pero ahora que lo veo literalmente en un caso, es mucho más fácil decir como sí, estructuras del cerebro están relacionadas y no podemos ubicar una sola parte en algo, pues el compromiso de este paciente se veía en aspectos tanto de la memoria, del lenguaje, emocionales, ejecutivos,
y claramente el daño neuropsicológico se extendió como que a otras áreas que de las que si nos enfocáramos en un tema local sesionista no podríamos diagnosticar. Sí, 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 miren. Entonces, por ejemplo, ese es el cuadro del paciente, ¿cierto? Era este de yo, que es Sí, nuevas alteraciones visuales, motoras, bueno, de una alta cantidad. Gracias, Carolina. Juanita, para que nos cierres, por favor, cuéntanos qué conclusión te queda del caso. Pues a mí como un aprendizaje muy significativo e importante fue en torno al como el planteamiento de diagnósticos diferenciales, porque pues en principio Ángel había estado diagnosticado con depresión, pero pues es muy importante fijarse como en las causas, porque de hecho no presentaba como, no sé, ni ideación suicida, ni llanto, ni era como, por decirlo así, una tristeza o depresión legítima, sino era asociada con el síndrome. Entonces, pues es... Con las lesiones, ¿no? Y está relacionado con el origen de la lesión cerebral. Entonces, y Sí, eso tenerlo en cuenta incluso los que no se van a dedicar a neuropsicología, que muchas veces pueden encubrirse, o sea, pueden llegarles pacientes clínicos que tienen problemas del orden o sea, requieren por lo menos una evaluación neuropsicológica, ¿no? Entonces, la evaluación neuropsicológica es importante. Bueno, vamos a cambiar de caso. Muchas gracias, Carolina. Daniela, Melissa, Verónica, ¿qué leyeron? Yo leí el de Susana. Cuéntame, Daniela. Yo también. Listo, entonces, cuéntenme, ¿qué leyeron? Daniela. ¿O No, yo Melissa? no leí el de Susana. Es que se me fue el internet 2 segundos, pero el que estaban mostrando ahorita era el de Ángel o era otro sujeto. El de Ángel. Ay, justo era así que leí, pero no tenía internet hace 2 segundos. Ah, bueno, entonces cuéntanos cómo que te quedó del caso, Daniela, para cerrar el de Ángel. Ah, nada, pues a mí también como que relaciona mucho como lo que había leído del paciente, como con lo que habíamos visto en clase, o como pues lo que estaba en las lecturas de, digamos, el control social y el control motivacional, porque pues lo que decían también en el diagnóstico del paciente era que pues como que contaba con una memoria de trabajo social, pues como le costaba mucho relacionarse con las otras personas apenas pues le sucedió el accidente, no tenía como mucha empatía con la gente porque simplemente no tenía la capacidad como para hablar y para pedir ayuda, digamos, en los momentos en que los necesitaba. Y en cuanto al control motivacional, también pues lo relacioné mucho como porque él le costaba, tenía muchos como problemas y se esforzaba mucho para lograr objetivos, pero que simplemente pues no los cumplía, él solamente esperaba que les dieran las órdenes para que pudiera llevar a cabo dicha tarea. Entonces, sí relaciono mucho con esas partes en cuanto al control social y control motivacional, y pues me pareció muy interesante todos los procesos de rehabilitación que le hicieron, que no fue solamente como acorde a él, sino también, digamos, a la mamá, que en este caso fue la encargada de muchos aspectos que se llevaron a cabo en la rehabilitación. Muy bien, gracias, Daniela. Bueno. Sí, la importancia de incluir, o sea, en los trastornos, los síndromes ejecutivos es muy difícil, es solamente centrarse en el paciente, ¿no? Tienes que también incluir la familia en la rehabilitación. Bueno, ahora sí, Melissa y Verónica. Bueno, pues lo que yo leí de Susana es que pues ella era una mujer y tuvo un accidente pues de tránsito, ella iba pues de vuelta del trabajo a su casa y fue pues atropellada por un camión, como que se le metió en el carril y pues ella quedó en coma y se le hizo una tomografía computarizada y pues digamos que ahí se vio que tenía un hematoma subdural frontoparietal izquierdo, pues con un edema cerebral y también pues tenía varias fracturas en la base del cráneo y pues a partir de eso pues después digamos como de despertarse del coma, no sé cómo decirlo, Susana pues terminó como con muchos problemas como de personalidad, pues de la memoria también tuvo muchos problemas, como la memoria verbal auditiva, la memoria visual, del aprendizaje también, y pues las funciones ejecutivas, pues también como el razonamiento lógico, y pues en la tabla salía que tenía, pues que tuvo, pues Pero, como un... Pon tu cámara para verte. Ya. Gracias.
Y pues digamos que también en las funciones ejecutivas, pues la toma de decisiones también se vio muy alterada y pues también como alteraciones en el lenguaje. Sí, gracias. Y Melissa, cuéntame. Bueno, espérate, pongo la cámara. Gracias. Bueno, pues también digamos que en el caso se menciona mucho la anosognosia que tiene Susana, o sea, como que la falta de conciencia de los déficits era pues el mayor problema de ella, porque digamos que la mamá y como las personas cercanas, pues no se observaban como cambios cognitivos y pues en su funcionalidad en general, digamos en el trabajo y eso, y cambios en la manera de ser. Entonces, pues decían que era menos paciente, como más prepotente, más irritable, había desinhibición, pero pues ella siempre como que cuando, no sé, se le presentaba como la situación, decía, pues sacaba alguna razón o alguna excusa para su comportamiento. Entonces, pues en la rehabilitación, uno de los pasos que llevaron a cabo, pues para mejorar lo de la anosognosia, fue, digamos, es que eso era lo que hablábamos en clase, como de ponerse en el lugar del otro, o sea, como plantearle situaciones y que se pusiera como en el lugar del otro con las respuestas que ella normalmente daba. Y también lo de, o sea, como grabar situaciones problemáticas dentro del hogar, entonces que, no sé, la mamá grabar alguna discusión que tuviera con algún familiar y luego mostrársela, pues, para que ella pudiera ser consciente de, como de su conducta. Pues también otra de las cosas que, pues como dijo Verónica, estaba afectada como la memoria, la velocidad del pensamiento, las funciones ejecutivas y pues la conciencia de los déficits, pero pues ya después de, bueno, y el coeficiente intelectual, pues teniendo en cuenta el nivel premórbido, pues antes de la lesión, este también se vio pues afectado. Pues ¿Premórbido o posmórbido? dime, premórbido. O sea, no es como que le hayan hecho este coeficiente intelectual antes de la lesión, sino que pues según el nivel de funcionamiento previo que ella tenía, pues en cuanto a las responsabilidades del trabajo, de su hogar, su independencia y esto, como que se dieron cuenta que el coeficiente o sea, que había pérdida global del coeficiente intelectual, ¿sí? Sí. Y, Bueno. y ya pues. Bien, yo creo que vamos entonces cerrando. Si quieres darme una conclusión, Melissa, que te haya quedado el caso. Bueno, pues en conclusión, como que creo que ella tuvo como 4 meses de rehabilitación, no sé si Verónica puede recordar bien, pero bueno, pues después de esto ella como que mejoró su lenguaje, su memoria, pues el nivel atencional, todo esto, pero creo que en cuanto a personalidad, pues eso fue lo más difícil de como de rehabilitar lo de la conducta y su forma de ser, como lo expresaba la mamá. Gracias. Ahí también. ¿Sí? Pues iba a complementar un poquito lo que dijo Melissa, y es que ahí también, pues después de la rehabilitación, pues se vieron, digamos, como unas mejoras en algunos campos, como los que Melissa estaba mencionando, pero digamos que también, como en cuanto a la memoria y eso, no hubo como un cambio significativo, sino que también, pues seguía con muchos problemas y también, pues de memoria y del aprendizaje. Entonces, pues al final, como que deciden, pues le dan como una incapacidad laboral, pues como indefinida, pues porque no podía, digamos, realizar las tareas, pues que eran necesarias, pues para su trabajo. Claro, claro, es un proceso larguísimo, muchas veces ese tipo de rehabilitaciones, porque requiere, y más si había, no recuerdo si ustedes me dijeron si tenía anosognosia, ella se daba cuenta de los problemas. Sí. Sí, que había anosognosia o no sé, o no. Sí, había anosognosia, o sea, no era consciente de los déficits que tenía. Es un desafío grandísimo,
Sí. Sofía, ¿tú ibas a decir algo? Sofía Serrano. Sí, Diego, pues iba a hablar también de alguno de los casos, iba a hablar del de Ricardo porque de los otros ya, pues ya dijeron como todo. Entonces, bueno, pues básicamente, Sí, bueno, escucho. un accidente de caída de bicicleta como durante una competición deportiva, lo cual hizo como que presentara una fisura en la parte frontal del cráneo. Y pues bueno, lo que decían ahí es que lo relacionaron mucho con el caso de Phineas Gage, se dice así, ¿cierto? Y bueno, la esposa decía que era un milagro, él pasó, bueno, fue entrada de 4 días en coma por trauma cráneoencefálico. Y bueno, decía que estaba como confundido durante las primeras semanas, presentaba todo lo que tenía que ver como amnesia postraumática. Y bueno, y se decía que había como que estaba alterada o se mostró un área de la hipotenusa bilateral, creo que se llama, del lóbulo prefrontal. Entonces, bueno, todo el daño fue como en el hemisferio derecho y lo que se dice es que después de eso, como el ir al como a las evaluaciones neuropsicológicas, el paciente, o sea, lo que más me llamó la atención del caso fue que el paciente como que era muy consciente de todas las alteraciones que se estaban como presentando. Entonces, alteraciones en la memoria, era consciente que había cosas que había olvidado, él iba siempre en compañía de su esposa. También como que decía que tenía pérdida de la apetencia sexual y del sueño. Entonces, como que en parte también como que en el trabajo siempre se mostró como una persona pues súper tranquila, pero con todo esto como que se había vuelto menos flexible, era como más agresivo, más impulsivo. Y bueno, no terminé de leer como todo el caso porque pues ya había leído los otros dos, pero ya hablaron de eso, pero lo que más me llamó de la atención de este caso a comparación de los otros es que este paciente como que, bueno, primero lo que dicen era un milagro porque se daba como por completo como perdido, pero era consciente de las alteraciones que todo el trauma pues le había generado. Entonces eso fue una de las cosas que más me llamó la atención del caso. Gracias, Sofía. Bueno, Melissa, ¿ibas a decir algo? Digo, María José, qué pena. Sí, Diego, es que yo también leí este caso Sí. y otras cosas que decía era como que, digamos, pues apenas salió del coma, pues él empezó a actuar como pues normal, físicamente se recuperó bien, solo tuvo una hemiparesia, pero después de un tiempo empezó a presentar cambios en la conducta. Entonces, digamos, decía que después volvió al trabajo, pero había perdido a todos sus clientes porque si lo llamaban a cualquier hora él no podía ir, les decía que no podía ir y que no lo podían obligar a ir si él no podía. Entonces se había vuelto como súper irritante, como que él era solo como lo que él pensaba y nadie podía como contradecirlo. También había perdido como el gusto en las cosas, pero él era consciente, como decía Sofía, él era consciente de esas cosas y él lo cuenta, pero me llamó la atención como que más que todo resaltaban era esos cambios en la personalidad de él, Sí. más que cambios físicos como tal.